Maussan TV presenta Tercer Milenio presenta La Última Hora. Yevgeny Prigozhin, el difunto líder de los mercenarios rusos Wagner, uno de los grupos militares más sanguinarios del mundo, fue presuntamente asesinado por misiles rusos que derribaron el avión en el cual Yevgeny iba a bordo el pasado 23 de agosto. Justo 2 meses después de que Yevgeny Prigozhin organizara un levantamiento armado en contra del presidente ruso Vladimir Putin. Ante esto, expertos geopolíticos hablan de que el responsable es nada más y nada menos que el presidente ruso Vladimir Putin, demostrando que Putin no perdona la traición ni siquiera de quienes fueron sus amigos y sus grandes aliados. Esto es Yevgeny Prigozhin, la muerte de un demonio y el futuro del grupo Wagner. Una investigación de Gonzalo de la Calle. El grupo Wagner, también conocido como PMC Wagner o CHVK Wagner, es una organización paramilitar rusa. Se le describe como una empresa militar privada, una red de mercenarios o el ejército privado no oficial del presidente ruso Vladimir Putin. Y aunque su existencia legal es incierta debido a las leyes rusas, han sido asociados con la extrema derecha. ¿Y quién mejor para describir qué es el grupo Wagner que uno de sus mercenarios? Cabe recalcar que es bien sabido que ningún mercenario de Wagner concede entrevistas, pero en una rara excepción, uno de ellos, bajo condiciones de anonimato, ha concedido dar una entrevista. Por razones de seguridad, este mercenario será sustituido por un actor y su nombre nunca será mencionado. Además, la entrevista será reproducida en un ambiente controlado. Comenzaría con lo que me dijeron entonces. Es una organización que apoya los intereses rusos fuera de las fronteras de nuestro país. Se encarga de tareas especiales, es decir, operaciones de combate. Ahora, con la muerte del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, han comenzado a surgir hipótesis y teorías de quién o quiénes pueden estar detrás del supuesto asesinato de Yevgeny Prigozhin y 9 personas más. La especulación ha llegado a tanto que no solo expertos han señalado a Vladimir Putin, quien es el presidente de Rusia, de estar detrás del derribo del avión donde viajaba Prigozhin, sino que también el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló directamente a su homólogo ruso, alegando que no hay algo que pase en Rusia sin que Putin esté enterado. No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende. No sucede mucho en Rusia que Putin no esté enterado, pero no sé lo suficiente para saber la respuesta.
Un hecho que acrecentó aún más el misticismo en torno a la muerte de Prigozhin fue el funeral celebrado en secreto en San Petersburgo, en Rusia, 6 días después del inexplicable y supuesto accidente aéreo en el que falleció el líder de Grupo Wagner. Tal fue la discreción del funeral que ni siquiera Putin atendió al mismo, bajo el pretexto de que esos eran los deseos de la familia de Prigozhin. Así lo confirmó Dmitry Peskov, quien es el portavoz del Kremlin, a través de un audio en el que se puede escuchar. El presidente no planea asistir al funeral de Yevgeny Prigozhin. No tenemos ninguna información específica sobre el funeral. Esta decisión la toman la familia y los amigos de Prigozhin. No podemos decir nada aquí sin ellos. Sin embargo, y a pesar de que existen diversas teorías en torno a la muerte de Prigozhin, la verdadera incógnita es, ¿qué pasará con Grupo Wagner? Aunque analistas y expertos internacionales han especulado que lo más probable es que las tropas de Wagner se fraccionen e inicien pequeñas milicias armadas, lo cierto es que aún no hay nada seguro. Mariano Aguirre, investigador asociado del Instituto Chatham House, dijo: La muerte de Prigozhin puede transformar al Grupo Wagner en milicias criminales armadas. Aunque también se ha especulado si las tropas de Wagner se unirán al ejército regular ruso. Samuel Ramani, analista de Russia, una think tank de Londres, nos explica brevemente este posible escenario. Así que el escenario más probable es convertir a Wagner efectivamente en un brazo más estrechamente integrado del Ministerio de Defensa ruso y, de hecho, reemplazar los acuerdos que Wagner tiene con el Ministerio de Defensa ruso por el momento. Sin duda alguna, la muerte de Yevgeny Prigozhin, considerado como uno de los señores de la guerra más macabros y mortíferos de la historia moderna, ha fracturado la cúpula gubernamental rusa, dividiendo así a los altos mandos de la Federación Rusa y dejando perplejos a toda una nación que cada vez más se da cuenta no solo de que la guerra en Ucrania es innecesaria, sino que su presidente Vladimir Putin hará todo lo necesario para eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV y descubre un mundo de información nueva para ti. Tras la muerte del líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, la pregunta ahora es, ¿qué sucederá con las operaciones del grupo de mercenarios Wagner en el continente africano, de donde extraen recursos para financiar sus guerras en diferentes países alrededor del mundo? Otra gran incógnita que surgió tras la muerte de Prigozhin es ¿qué pasará con los mercenarios de Wagner que se encuentran en el continente africano? Continente donde Rusia tiene especial interés por sus recursos naturales en países como Libia, República Centroafricana y Mali. David Soler Crespo, experto en cuestiones de África y fundador del portal especializado Africa Mundi, nos explica la importancia de Wagner en África. Sí que es cierto que en los países que mencionan y que aparecían en el mapa, incluido últimamente Burkina Faso y potencialmente de cara al futuro Níger, es muy importante. Es muy importante porque no tienen unos ejércitos potentes. En la zona del Sahel hay un yihadismo que ha ido en aumento y sin el apoyo extranjero, al haber echado a Francia países como Mali y próximamente lo iba a hacer Burkina Faso, las tropas de Wagner son vitales para poder contener que el yihadismo vaya bajando hacia el sur, hacia lo que es el Golfo de Guinea y África Occidental. Son más o menos en torno a unas 5.000 soldados de Wagner entre los países que se han mostrado en el mapa y sobre todo en República Centroafricana, en el centro del país, donde literalmente sostienen al presidente y sin Wagner no habría estabilidad. Asimismo, Soler nos habla de qué pasará con Wagner en las naciones africanas, donde tienen presencia tras la muerte de su líder, Yevgeny Prigozhin. No es fácil y a corto plazo es inviable que el Estado ruso pueda, digamos, hacer la labor de lo que hacía Wagner. Para que el público lo entienda, Wagner no se financiaba del Kremlin. Lo que hacía era contratos directos a través de empresas privadas con los gobiernos africanos, en su mayoría dictadores y juntas militares llegadas al poder tras golpes de Estado.
y ellos hacían concesiones mineras y a través de esas concesiones mineras generaban dinero para poder contratar a más voluntarios, que son soldados y mercenarios. Y la rueda gira. Entonces, eran unos acuerdos privados en los que el Kremlin de alguna manera se beneficiaba a Putin indirectamente. Es prácticamente imposible que lo hagan de un día para otro. Ahora, está claro que lo que va a intentar el presidente ruso es que algunos de los líderes de Wagner que ya estaban allí, como por ejemplo el jefe en República Centroafricana, Vitaly Viktorov, de alguna manera beban de su agua y continuar un poco con el mismo método, porque meter más dinero en África con lo que ya tienen en Ucrania a corto plazo es muy difícil. Recordemos que Wagner ha tenido presencia en los países africanos desde 2017, cuando empezó a aconsejar a dictadores en dificultades, así como a poner en marcha campañas de desinformación y a desplegar equipos de observación electorales falsos, así como equipos militares. Al mismo tiempo, se dio a conocer que empresas vinculadas a Prigozhin operaban minas de oro y diamantes, empezando así una ola de violencia. Ejemplo de esto fue en Mali, donde surgieron acusaciones de que los mercenarios de Wagner cometieron crímenes como violaciones y asesinatos. Paul Melley, experto en la región del Sahel y África Occidental, nos narra lo sucedido. Ha habido acusaciones en Malí de que los mercenarios de Wagner han estado involucrados en incidentes junto con el ejército de Malí, donde mataron a aldeanos en la aldea de Murad. Se afirma que hasta 300 personas fueron asesinadas ahí. Otro ejemplo de los terribles actos de Wagner en África es el dado en Libia, donde los mercenarios de Wagner, tras su retirada, dejaron miles de minas terrestres con la intención de causar el mayor daño posible a la población civil. Así lo declaró Lama Fakih, directora de Human Rights Watch de África del Norte y Medio Oriente, quien dijera: el grupo Wagner se sumó al legado mortal de minas y trampas explosivas esparcidas por los suburbios de Trípoli, que ha hecho que sea peligroso para la gente regresar a sus hogares. Se necesita una investigación internacional creíble y transparente para garantizar justicia para los numerosos civiles y desminadores asesinados y mutilados ilegalmente por estas armas. Asimismo, existe firme evidencia de que el infame grupo Wagner ha cometido crímenes de guerra en la República Centroafricana, donde fueron acusados de atrocidades como masacres a civiles inocentes. Abdoulaye, víctima de los abusos por parte de Wagner, nos cuenta su aterradora experiencia a manos de los mercenarios de Wagner. Los rusos nos pidieron sacar a las mujeres y niños de la mezquita. 6 salimos con las manos levantadas. Nos registraron y no encontraron nada. No habíamos caminado ni 5 metros cuando comenzaron a dispararnos. 4 personas murieron, uno más logró saltar un muro y yo fui alcanzado por una bala en la pierna derecha. Estos son tan solo unos ejemplos de cientos, si no es que de miles, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que Grupo Wagner ha cometido alrededor del mundo. Como un ejemplo claro, son incluso las perturbadoras imágenes de cuando los despiadados mercenarios de Wagner ejecutan a sangre fría a quienes consideran que los traicionaron. Y sin duda alguna, la muerte de Prigozhin ha causado revuelo dentro y fuera de Rusia, especialmente en las naciones africanas, donde ahora, sin un líder claro, los mercenarios de Wagner podrían cometer aún más crímenes. Y sumado a esto de confirmarse que su fallecimiento fue orquestado por el mandatario ruso Vladimir Putin, el mensaje de Rusia, de Putin y de Wagner sería claro: la traición se cobra con la muerte. Con la muerte de Yevgeny Prigozhin, uno de los señores de la guerra más sanguinarios de la era moderna, se cierra un capítulo en el grupo de mercenarios Wagner y queda en claro que el presunto responsable del asesinato, Vladimir Putin, únicamente perdona la traición con la muerte. Tercer Milenio presentó La Última Hora con Sebastián Maussan. Únete a la comunidad de Maussan TV y ponte al día con las noticias más importantes y relevantes del fenómeno OVNI, cambio climático y los hechos que están cambiando la historia. Sigue hoy mismo a Maussan TV
y descubre un mundo de información nueva para ti.